Hace 20 años, un anciano me convirtió al cristianismo. Me dijo que en todo el universo hay un único Dios verdadero, que creó al hombre, el cielo, la tierra y lo demás. Para ser sincero, eso me fascinó. Y luego me dijo algo más, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que la fe en Él nos puede salvar. En ese punto me sentí confundido. ¿No que solo había un único Dios? ¿Cómo podía Él tener un hijo? Desde entonces no podía entender cuántos dioses había. Después de eso, cada vez que veía a nuestro pastor bautizando a alguien, noté que decía, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me acerqué confundido y le pregunté, ¿cuántos dioses hay realmente? ¿Por qué siempre bautizas gente con tantos nombres diferentes de Dios? Y él me respondió, solo hay un Dios, pero a la vez existe una Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y también por el Espíritu Santo. Son personas diferentes, pero existen juntas en un solo ser. Al ver que yo no le entendía bien, continuó, hay algo que debes conocer mejor para comprender. Está bien si no lo entiendes, solo debes tratarlos a todos como Dios. El Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo trabajan juntos. La explicación del pastor me dejó perplejo. Si solo había un Dios, ¿cómo podía haber tres personas? Pero pensé que debía ser lo correcto, era un principio básico de la cristiandad. Así que tal vez era un misterio profundo de Dios. Después, fui a estudiar al seminario para poder servir de mejor manera a Dios. Mientras cursaba mis estudios, pensé mucho en el significado de la Trinidad. En un esfuerzo por aclarar mi confusión, empecé a leer mucho material y las escrituras, y hablé con varios pastores, pero nunca hallé una respuesta. Al terminar mis estudios, trabajé como voluntario en la escuela dominical de la iglesia. Algunos hermanos y hermanas me pidieron que les explicara la Trinidad. ¿Qué les dijiste? Sí. No sabía qué hacer, así que solo repetí lo que el pastor me había dicho. Al verlos confundidos por no entender el tema, yo me sentí realmente mal. Se suponía que yo servía al Señor, y es por eso que estaba avergonzado por no poder explicar algo tan básico acerca de la fe del cristianismo. Sí. Participé en 2007 en la Conferencia Mundial China de Capacitación de Pastores y Ancianos. Ver a pastores y predicadores famosos de todo el mundo reunidos en un lugar fue muy emocionante. Quería aprovechar la oportunidad para resolver la confusión que tenía en el corazón. Le pregunté sobre esto a un pastor conocido después de la conferencia. Le pregunté todo lo que sabía acerca de la Trinidad. Y él me dijo, el Padre es el que decide todo. El Hijo ejecuta el plan del Padre. Y en última instancia es el Espíritu Santo el que se encarga de administrar ese plan. Luego le pedí que entrara en detalles, pero el pastor esquivó el tema con habilidad. Le pregunté lo mismo a otro pastor, y él dijo, Jehová es Dios, el Señor Jesús es Dios, y el Espíritu Santo también, todos son Dios. Así que puedes orarle al que tú quieras. Aún así, te sugiero que mejor le ores al Señor Jesús. Porque Él es el Hijo del Hombre, tiene emociones humanas normales y observa el corazón del hombre, y además ha realizado muchos milagros. Ya que Jehová es un espíritu, al igual que el Espíritu Santo, no se pueden ver ni tocar. Entonces, es mucho mejor comunicarse con el Dios terrenal. Lo que dijo me dejó aún más confundido. Y pensé, si ninguna de estas tres personas es superior o inferior, ¿cómo puede ser mejor orarle a una? ¿Jehová Dios no puede observar nuestros corazones y hacer todo tipo de milagros? Cuando el pastor vio mi confusión, agregó, Dios es un espíritu insondable. Muchos pastores, con larga experiencia interpretando las escrituras, aún no pueden explicarlo del todo. Yo también sigo investigando.
Después de esto, no me quedó nada por preguntar. Pensar en qué forma el pastor distinguía la importancia para la oración incluso llegó a alterarme bastante. Me pareció que ese no era un enfoque reverencial hacia Dios, pero realmente no encontraba la forma de comprenderlo. Mantuve mi fe en la Trinidad a pesar de la confusión que sentía. Cada vez que debíamos hablar sobre ella en las clases de la escuela dominical, hablaba superficialmente porque temía ofender a Dios y lo arruinaba. Pero en el fondo, nunca lo entendí del todo en mi corazón. Después, una década pasó volando. Conocí a la hermana Sue en 2017. Su enseñanza sobre la Biblia era muy esclarecedora y entendía las cosas con profundidad. Aprendí mucho de ella. Después, ella me invitó a participar en pequeñas reuniones de grupo en Internet. En una reunión, el hermano Lee nos enseñó sobre la verdadera fe en Dios y la historia detrás de la Biblia. Eso me abrió los ojos. Gracias a Dios. Él también mencionó profecías del Apocalipsis y nos contó que la obra de Dios para salvar a la humanidad sucede en 3 eras. El Antiguo Testamento fue la era de la ley, el Nuevo fue la era de la gracia, y el Apocalipsis profetiza la obra de los últimos días. Dios asume un nuevo nombre y hace una obra diferente en cada una de las eras. Su nombre en el Antiguo Testamento durante la llamada era de la ley fue Jehová. Enseñó sobre el pecado con los mandamientos a través de Moisés, y así guió al hombre primitivo en su vida en la tierra. Más adelante, en la era de la ley, nadie obedecía la ley, sino que pecaban y cada vez más. Todos enfrentaron la condena y la muerte conforme a la ley. Dios se hizo carne como el Señor Jesús para poder salvar a las personas de ser condenadas. Él mismo fue crucificado para redimirnos de nuestros pecados. Mientras aceptemos al Señor Jesús, nos confesemos y arrepintamos ante Él, nuestros pecados serán perdonados. Pero aún tenemos una naturaleza pecadora, por lo que seguimos pecando y confesando. No estamos purificados ni liberados de las ataduras del pecado, entonces no somos dignos del reino de los cielos. En los últimos días, Dios expresa la verdad según las necesidades de la humanidad, obra para juzgar y purificar al hombre y resolver su naturaleza pecadora, y salvarnos por completo del campo de acción de Satanás. Amén. Estas son las 3 etapas de la obra de Dios para la salvación. Amén. Cada etapa de su obra se basa en lo que la humanidad necesita. Y a través de las 3 etapas de la obra, conocemos el pecado, somos redimidos del pecado y somos liberados del pecado. Aceptar la obra de Dios de los últimos días para liberarnos del pecado es la única forma en que podemos salvarnos y entrar en el reino de Dios. Gracias a Dios. Es así. Sí, así es. El hermano Lee enseñó que las 3 etapas de la obra de Dios están muy conectadas y lo relacionó con la Biblia. Eso me pareció muy interesante. Yo había leído la Biblia muchas veces y había escuchado muchos sermones, pero nunca había oído a nadie enseñar sobre la obra de Dios con tanta claridad. Después, el hermano Lee envió un pasaje que quiero leerles. Muy bien. Muy bien. Desde la obra de Jehová a la de Jesús, y desde la de Jesús hasta la de la etapa actual, las 3 etapas cubren la totalidad de la amplitud de la gestión de Dios, y todas ellas son la obra de un mismo espíritu. Desde que Dios creó al mundo, siempre ha obrado para gestionar a la humanidad. Él es el principio y el final. Él es el primero y es el último. Y es aquel que inicia las eras y quien lleva las eras a su fin. Las 3 etapas de la obra en diferentes eras y lugares fueron realizadas con seguridad por un solo espíritu. Todos los que separan a estas 3 etapas se oponen a Dios. Ahora debes entender que toda la obra, desde la primera etapa hasta hoy, es la obra de un Dios, un espíritu, y de esto no cabe la menor duda. Amén. Tras leer las palabras de Dios, el hermano Lee agregó: existe solamente un Dios. Dios creó a toda la humanidad, y Dios mismo está gestionando y salvando al hombre. Desde la creación hasta ahora, Él ha estado trabajando para salvar a la humanidad. Y aunque su nombre es diferente en cada etapa de la obra, y la obra, los momentos y los lugares son diferentes, todo está hecho por un solo Dios.
Cada etapa de la obra se construye sobre la base anterior, más alta y más profunda en cada etapa. Oír eso me sorprendió mucho y pensé, dice que cada etapa de la obra es realizada por el mismo Espíritu, por lo que Jehová y el Señor Jesús son el mismo Espíritu. Existe solamente un Dios, no tres espíritus. La enseñanza del hermano Lee tiene perfecta lógica y no encuentro nada que dudar o refutar. Pero basado en lo que dijo, ¿no significaría que la Trinidad no se podría sostener? Si bien se ha debatido en el mundo religioso la singularidad o multiplicidad de Dios, si la mayoría de la gente cree en la Trinidad, no pueden estar todos equivocados. Jamás había oído algo como este tipo de enseñanza. ¿Hay un nuevo entendimiento en la comunidad religiosa? Incapaz de aquietar mis sentimientos, me fui temprano para poder pensarlo. Intentando ganar algo de claridad, le eché otro vistazo a la Biblia. Y revisé muchos recursos de sermones. Busqué durante días, pero no pude encontrar nada. En ese punto empecé a sentirme algo ansioso. Así que reflexioné por un rato. Lo que enseña el hermano Lee es diferente de lo que dice el mundo religioso, pero era novedoso y tenía sentido según la Biblia. ¿Acaso debería ir a la próxima reunión? Si sigo asistiendo allí y rechazo la idea de la Trinidad, seguro que me echarán de la comunidad religiosa. Por otro lado, he obtenido un esclarecimiento de su enseñanza que no obtengo en la iglesia. Y no me gustaría para nada perdérmelo. No podía decidirme, así que busqué esas palabras de Dios que el hermano Lee había enviado. Lo consideré mientras lo leía. Y cuanto más lo pensaba, más sentía que alguien común no podía inventar eso. Así Y ninguna persona espiritual se animaría a hablar de la obra de gestión de Dios con ese tipo de tono. ¿Serían realmente palabras de Dios? Después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Sin importar qué pensara el mundo religioso, debía escuchar la enseñanza del hermano Lee y ver si podía aclarar mi confusión. Esa es una actitud de búsqueda. Sí. En la siguiente reunión, compartí todas las dudas que tenía sobre la Trinidad. Y esta fue su enseñanza. Muchas personas religiosas se aferran a la idea de la Trinidad. Ellos creen que solo hay un Dios, pero también en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que asumen diferentes partes de la obra de gestión de Dios. ¿Pero alguna vez hemos pensado de dónde fue que salió esta idea? ¿Acaso Dios en alguna ocasión dijo algo acerca de la Trinidad? ¿El Espíritu Santo dio testimonio de eso? ¿Los profetas hablaron de eso antes? Ya lo sabes, claro que no. Es cierto. De hecho, la idea de la Trinidad surgió del Concilio de Nicea, más de 300 años después del tiempo del Señor, y se estableció tras un feroz debate en el que participaron los líderes religiosos. Sí. Vaya. Desde entonces, la mayoría de las personas religiosas empezó a creer que nuestro Dios único, creador de todas las cosas, es la Trinidad. Y ellos creen que, además del Señor Jesús, también están el Padre y el Espíritu Santo en el cielo, y que son tres dioses, tres espíritus. Entonces, si nosotros siguiéramos esa lógica, ¿sería Dios el único Dios verdadero? Van de un lado al otro gritando que hay un único Dios, pero en realidad ellos creen en la Trinidad. ¿Eso no es contradictorio? Absolutamente. ¿Acaso no es absurdo? Sí. En el Antiguo Testamento jamás hubo referencia alguna a la existencia de una Trinidad. Y en los 3 años y medio en que el Señor Jesús trabajó en la tierra, nunca se refirió a la existencia de una Trinidad. ¿Por qué aparecería esa idea después de que el Señor Jesús hubiera terminado su obra? La razón de eso es que la gente no comprendía la esencia de la encarnación. El Espíritu Santo testificó que el Señor Jesús era el Hijo amado de Dios y vieron que él oraba a su Padre en el cielo. Así que desarrollaron nociones sobre Dios. Pensaron que había 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Extrapolaron de lo que habían imaginado en un intento exagerado por delimitar a Dios. Por ejemplo, Felipe ignoraba que el Señor Jesús era Dios encarnado y le pidió al Señor que le mostrara al Padre. El Señor Jesús dijo muy claro: he estado
tanto tiempo con vosotros y aún así no me conoces, Felipe? Aquel que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo de mí mismo, sino del Padre que vive en mí. Él hace la obra. Amén. También dijo, yo y el Padre somos uno. El Señor Jesús fue muy claro en que ellos eran uno, y son un Dios, un espíritu. Así es. Después, el hermano Lee mostró un video con lecturas de las palabras de Dios. Veámoslo. Muy Muy bien. Dios Todopoderoso dice: si alguien entre vosotros dice que la Trinidad en verdad existe, entonces que explique qué es exactamente este Dios único en tres personas, qué es el Padre Santo, qué es el Hijo, qué es el Espíritu Santo. ¿Es Jehová el Padre Santo? ¿Es Jesús el Hijo? ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? ¿No es el Padre un espíritu? ¿No es la esencia del Hijo también un espíritu? ¿No fue la obra de Jesús la obra del Espíritu Santo? ¿No fue en ese tiempo la obra de Jehová llevada a cabo por un espíritu igual al de Jesús? ¿Cuántos espíritus puede tener Dios? Según tu explicación, las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una. De ser así, hay tres espíritus. Pero tener tres espíritus significa que hay tres dioses. Esto significa que no hay un único Dios verdadero. ¿Cómo puede esta clase de Dios seguir teniendo la esencia inherente de Dios? Si aceptas que solo hay un Dios, entonces, ¿cómo puede Él tener un hijo y ser un padre? ¿No son todas estas simplemente tus nociones? Solo hay un Dios. Solo hay una persona en este Dios y solo un Espíritu de Dios, así como está escrito en la Biblia que solo hay un único Espíritu Santo y un único Dios. Independientemente de que el Padre y el Hijo de los que hablas existan, solo hay un Dios después de todo, y la esencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la que creéis es la del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios es un espíritu, pero es capaz de hacerse carne y vivir entre los hombres, así como estar sobre todas las cosas. Su espíritu lo incluye todo y es omnipresente. Él puede estar simultáneamente en la carne y dentro y encima del universo. Como todas las personas dicen que Dios es el único Dios verdadero, entonces solo hay un Dios y nadie lo puede dividir a voluntad. Dios es un solo espíritu y una sola persona, y ese es el Espíritu de Dios. Amén. Algunos pueden decir: el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y al final ellos serán hechos uno. Entonces, ¿cómo los deberías hacer uno? ¿Cómo pueden ser hechos uno el Padre y el Espíritu Santo? Si ellos fueran inherentemente dos, entonces, sin importar cómo se unan, ¿no seguirían siendo dos partes? Cuando dices hacerlos uno, ¿no consiste simplemente en unir dos partes separadas para conformar un todo? Pero, ¿no eran dos partes antes de ser hechas un todo? Cada espíritu tiene una esencia distinta y dos espíritus no pueden ser convertidos en uno. Un espíritu no es un objeto material y es diferente a cualquier otra cosa en el mundo material. Tal como lo ve el hombre, el Padre es un espíritu, el Hijo otro y el Espíritu Santo otro, y después los tres espíritus se mezclan como tres vasos de agua en un todo. ¿Acaso no es esto hacer de los tres uno? Esta explicación es errónea y absurda. ¿No es esto dividir a Dios? ¿Cómo pueden ser hechos uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿No son ellos tres partes con una naturaleza diferente cada una? Amén. Gracias a Dios.
Estas palabras son muy claras. Y dijo en su enseñanza, las palabras de Dios Todopoderoso examinan la falacia de la Trinidad. Podemos ver que Dios es el único Dios verdadero y es el Espíritu Santo, y solo hay uno, pero con diferentes nombres. Sí. Dios encarnado es el Espíritu Santo en la carne, y la esencia de su carne es el Espíritu Santo. Como sea que lo llamemos al orar, Dios, Espíritu Santo y Dios encarnado son uno, un espíritu. Amén. Nadie puede negarlo. Dios es el amo de todas las cosas del universo. Es el Espíritu Todopoderoso, omnisciente y universal. Así es. Es omnipresente y omnipotente. Puede crear los cielos, la tierra y todas las cosas y guiar la vida humana en la tierra. Puede hacerse carne como el Hijo del Hombre, para redimir y salvar personas según éstas lo necesiten. El Espíritu de Dios también controla todas las cosas en el universo. Sí. Si siguiéramos lo dicho por el mundo religioso, que Jehová Dios es el Padre, que creó el universo y está en el cielo realizando la obra de gestión y planeamiento, y el Señor Jesús es el Hijo, enviado por el Padre para redimir a la humanidad, al resucitar y ascender al cielo, no tendría nada más que hacer, solo confiar en el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene su propio rol, responsable de los cielos y la tierra, y por la obra hecha en la humanidad. ¿No es eso dividir a Dios en tres partes? Así que, ¿Dios sería el único Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente? ¿No es contradictorio? Lo es. Solo hay un Dios que gestiona y salva a la humanidad. Dividirlo en tres partes es segmentarlo. Eso es resistirse a Dios y blasfemar contra Él. Exacto. Las palabras de Dios me conmovieron. Vi que la Trinidad que tuve en mi corazón por años no existía. Creímos en el Señor durante años, insistiendo que Dios es el único Dios dividido en tres personas. Pero no supimos cómo transformar a esos tres dioses en uno solo. ¿No fue una tontería? Pensé en esos famosos pastores, con explicaciones contradictorias de la Trinidad. Tratando de aclarar, dicen que Dios es insondable y misterioso, nos cubren los ojos. Vi que creer en Dios sin conocerlo y que dividirlo es resistirse a Dios y faltarle el respeto. Pensando en esto, me sentí en deuda con Dios. Sí. Pero seguí confundido. Porque la Biblia dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dios es un espíritu, un Dios. El Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, y el Espíritu Santo testificó que él era el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús oró a su Padre en el cielo muchas veces. ¿Cómo entender eso? De verdad quería hacerlo, y le pregunté al hermano Lee. Él me dijo, sí, el Señor Jesús oró a Dios y lo llamó su Padre en el cielo. Hay un misterio en eso. Antes de empezar su ministerio, el Señor Jesús no sabía que era Dios en la carne. Porque cuando el Espíritu obra en la carne, Él es normal, no sobrenatural, como una persona normal. Por eso, por supuesto, Él oraría a su Padre en el cielo. El Señor Jesús oraba como ser humano al Espíritu de Dios. Es del todo natural. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu Santo dio testimonio de que Él era Dios encarnado. Sí. Allí supo Él su verdadera identidad. Aún oró al Padre. Prueba de que Cristo es humilde y su esencia es completamente sumisa a Dios. Amén. Veamos una lectura de las palabras de Dios Todopoderoso que aclara esto. Perfecto. Dios Todopoderoso dice: Cuando Jesús llamaba a Dios en el cielo por el nombre de Padre al orar, solo lo hacía desde la perspectiva de un hombre creado, solo porque el Espíritu de Dios se había vestido con la carne de un hombre ordinario y normal y tenía la cáscara exterior de un ser creado.
Incluso si dentro de él estaba el Espíritu de Dios, su apariencia externa seguía siendo la de un hombre normal. En otras palabras, había pasado a ser el Hijo del Hombre del que todos los hombres, incluido el propio Jesús, hablaban. Dado que es llamado el Hijo del Hombre, Él es una persona, sea hombre o mujer, en cualquier caso una con el caparazón exterior de un ser humano, nacida en una familia normal de personas ordinarias. Por tanto, que Jesús llamara a Dios en el cielo por el nombre de Padre era igual a cuando vosotros lo llamasteis Padre al principio. Él lo hizo desde la perspectiva de un hombre creado. ¿Recordáis todavía la oración del Señor que Jesús os enseñó para memorizar? Padre nuestro que estás en los cielos. Él pidió a todos los hombres que llamaran a Dios en el cielo por el nombre de Padre, y como Él también lo llamaba Padre, lo hacía desde la perspectiva de uno que está en igualdad de condiciones con todos vosotros. Como llamasteis a Dios en el cielo por el nombre de Padre, Jesús se consideraba en igualdad de condiciones que todos vosotros como un hombre escogido por Dios, es decir, el Hijo de Dios sobre la tierra. Si llamáis a Dios Padre, ¿no es porque sois un ser creado? Por muy grande que fuera la autoridad de Jesús en la tierra antes de la crucifixión, Él era simplemente un hijo del hombre, dominado por el Espíritu Santo, es decir, Dios, y uno de los seres creados de la tierra, porque aún tenía que completar su obra. Así pues, que llamara Padre a Dios en el cielo era únicamente por su humildad y obediencia. Que se dirigiera a Dios, es decir, al Espíritu en el cielo, de esa manera no demuestra, sin embargo, que Él fuera el Hijo del Espíritu de Dios en el cielo. Más bien, era simplemente que su perspectiva era diferente, no es que Él fuera una persona distinta. La existencia de personas diferentes es una falacia. Antes de su crucifixión, Jesús era un hijo del hombre sujeto a las limitaciones de la carne y Él no poseía la plena autoridad del Espíritu. Por esta razón, Él solo podía buscar la voluntad de Dios Padre desde la perspectiva de un ser creado. Es como cuando oró 3 veces en Getsemaní, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Antes de que lo pusieran en la cruz, Él no era más que el Rey de los judíos. Él era Cristo, el Hijo del Hombre, y no un cuerpo de gloria. Esa es la razón por la que, desde el punto de vista de un ser creado, llamaba Padre a Dios. Amén. Amén. Hay otros que dicen, ¿no declaró Dios expresamente que Jesús era su Hijo amado? Jesús es el Hijo amado de Dios en quien Él se regocija grandemente. Esto ciertamente fue dicho por Dios mismo. Eso fue Dios dando testimonio de sí mismo, pero simplemente desde una perspectiva diferente, la del Espíritu en el cielo dando testimonio de su propia encarnación. Jesús es su encarnación, no su Hijo en el cielo, ¿entiendes? ¿No indican las palabras de Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, que ellos son un espíritu? ¿Y acaso no se debe a la encarnación que ellos fueran separados entre el cielo y la tierra? En realidad, siguen siendo uno, sin importar lo que digan. Es simplemente Dios dando testimonio de sí mismo. Debido al cambio en las eras, a los requisitos de la obra y a las diferentes etapas de su plan de gestión, el nombre por el que el hombre llama a Dios también difiere. Cuando Él vino a llevar a cabo la primera etapa de la obra, solo se le podía llamar Jehová, quien es el pastor de los israelitas. En la segunda etapa, el Dios encarnado solo podía ser llamado Señor y Cristo. Pero en esos tiempos, el Espíritu en el cielo solo declaró que Él era el Hijo amado de Dios y no mencionó que fuese el único Hijo de Dios. Esto simplemente no ocurrió. ¿Cómo podría Dios tener un único hijo? Entonces, ¿no se habría hecho hombre Dios? Como Él era la encarnación, se le llamó el Hijo amado de Dios y a partir de esto llegó la relación entre Padre e Hijo. Se debió sencillamente a la separación entre el cielo y la tierra. Jesús oró desde la perspectiva de la carne.
Como se había revestido de una carne de tal humanidad normal, fue desde la perspectiva de la carne desde donde él dijo: mi caparazón exterior es el de un ser creado. Como me revestí de carne para venir a la tierra, ahora estoy lejos, muy lejos del cielo. Por esta razón, él solo podía orar a Dios Padre desde la perspectiva de la carne. Este era su deber y aquello con lo que el Espíritu encarnado de Dios debía estar equipado. No puede decirse que él no era Dios simplemente porque oraba al Padre desde la perspectiva de la carne. Aunque se le llamaba el Hijo amado de Dios, seguía siendo Dios mismo, porque él no era sino la encarnación del Espíritu y su esencia seguía siendo el Espíritu. Amén. Amén. El hermano Lee continuó diciendo: el Señor Jesús era Dios en la carne. Era el Espíritu de Dios en el cuerpo del Hijo del Hombre con una humanidad normal. No parecía fuera de lo común, pero poseía la esencia de Dios. Sí. Tras bautizarse y comenzar su ministerio, Dios dio testimonio de que era su Hijo amado. Dios dio testimonio de la encarnación desde la perspectiva del Espíritu, para que la gente siguiera y creyera en el Señor Jesús y supiera que era de Dios. Así es. Si el Espíritu Santo hubiera testimoniado directamente que el Señor Jesús era Dios en la carne, habría sido difícil de aceptar, porque ignoraban la encarnación de Dios. La encarnación era algo nuevo para las personas y no sabían nada de ella. Nunca habrían imaginado que el Hijo del Hombre, una persona común, era la encarnación del Espíritu de Dios. En su obra, el Señor Jesús expresó muchas palabras. Trajo el camino del arrepentimiento, mostró señales y maravillas, y reveló la autoridad y el poder de Dios. Pero las personas no podían ver por su obra y sus palabras que el Señor Jesús era la aparición de Dios mismo. Sí. Basado en la estatura de las personas al momento, Dios dio testimonio de que el Señor Jesús era su Hijo amado, y permitió temporalmente que tomaran al Señor como su Hijo. Eso se ajustaba a sus nociones y podían aceptarlo. El Señor Jesús solamente realizaba la obra de redención, y sin importar cómo lo llamaban, las personas debían aceptarlo como su Salvador, que se perdonaran sus pecados y calificadas para disfrutar la gracia de Dios. Gracias a Dios. Al orar al Dios celestial como su Padre, el Señor Jesús llamaba a Dios desde la perspectiva de una persona creada, mostrando lo humilde y oculto que es Dios. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, no se presentó como Dios, sino que enseñó a orar y guió a la gente a conocer a Dios desde la perspectiva de un ser creado, para que no sintieran a Dios tan alto e inalcanzable, sino cercano al hombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Fue la sabiduría en la obra de Dios es cierto. lo que el hombre y la obra de salvación de Dios necesitan. Sí. Esto me esclareció muchísimo. Vi que tras esa escritura está la sabiduría de la obra de Dios y su amor por la humanidad. Pero al no entenderlo, vemos que la Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dividimos a Dios en tres dioses basados en nuestras nociones. Eso es una blasfemia contra Dios. En un instante, la falacia de que Dios es una Trinidad se derrumbó en mi interior y fui liberado. Gracias a Dios. Quiero leer un pasaje. Está bien. El Espíritu en Jesús, el Espíritu en el cielo y el Espíritu de Jehová son todos uno. Se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu intensificado 7 veces y el que todo lo incluye. El Espíritu de Dios puede realizar mucha obra. Puede crear al mundo y destruirlo inundando a toda la tierra, redimir a toda la humanidad y conquistarla y destruirla. Dios mismo lleva a cabo toda esta obra y ninguna de sus personas puede hacerla por él. Su Espíritu puede llamarse Jehová, Jesús y el Todopoderoso. Él es el Señor y Cristo. También puede ser el Hijo del Hombre. Está en los cielos y en la tierra, en lo alto de los universos y entre la multitud.
Él es el único Señor de los cielos y la tierra. Desde la creación hasta ahora, el Espíritu de Dios mismo ha llevado a cabo esta obra. Amén. Amén. Sea la obra en los cielos o en la carne, todo lo realiza su propio Espíritu. Todas las criaturas en el cielo o en la tierra están en la palma de su mano todopoderosa. Todo es obra de Dios y Amén. nadie puede hacerlo en su lugar. En los cielos Él es el Espíritu, pero también es Dios mismo. Entre los hombres Él es carne, pero sigue siendo Dios mismo. Aunque se le pueda llamar por cientos de miles de nombres, Él sigue siendo Él mismo. La expresión directa de su Espíritu. La redención de la humanidad por su crucifixión fue obra directa de su Espíritu. Y lo es la proclamación a todas las naciones durante los últimos días. En todas las épocas, solo se puede llamar a Dios el único y todopoderoso que todo lo incluye. Las distintas personas no existen, menos la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo hay un Dios en el cielo y en la tierra. Amén. Gracias Amén. a Dios. Gracias a Dios. Después de leer esto, el hermano Lee enseñó: Dios es el creador de la humanidad. Es Jehová Dios que dictó leyes y mandamientos por el bien de la humanidad para guiar su vida terrenal. Amén. Es nuestro Salvador, el Señor Jesús, Redentor del pecado. Amén. Es Dios Todopoderoso que regresó en los últimos días para juzgar a la humanidad. Amén. 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 El Señor Jesús que ansiábamos ha regresado. Es Dios Todopoderoso. Ha obrado en la tierra durante más de 2 décadas. Expresando la verdad, realizando la obra de juicio de los últimos días, abrió el pergamino. Nos ha dado las verdades para purificarnos y salvarnos. Esto cumple las profecías del Señor. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Sin embargo, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará hacia toda la verdad. Amén. Y si cualquier hombre oye mis palabras y no las cree, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Aquel que me rechace y que no reciba mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he dicho, lo juzgará en el último día. Amén. Amén. Oír eso en verdad me emocionó. El Señor Jesús regresó y expresó verdades para realizar la obra de juicio en los últimos días. Sentí que esas palabras tenían poder y autoridad como la voz de Dios. Y eran las palabras de Dios. Emocionado le dije al hermano Lee: ahora comprendo. Y sea el Espíritu de Dios o su encarnación, Él es Dios mismo. No existe tal Trinidad. Gracias Sí. a Dios. Sin las verdades expresadas por Dios Todopoderoso, nadie podría refutar y desnudar esta falacia que fue debatida durante casi 2000 años. Solo Dios mismo podría revelar esta verdad. Estoy seguro de que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios y de que es el Señor Jesús retornado. Amén. Y estoy listo para aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Agradezco a Dios Todopoderoso por resolver esta confusión que me ha asolado desde hace más de 20 años. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, Es maravilloso. gracias a Dios.